Bien, tenga muy buenas noches, licenciado José Antonio Fuentes Velázquez. Mi nombre es Eric Abimael Martínez Galdames, de Carnet MG 18120. En esta ocasión, pues, se nos ha dicho que explicamos un ejercicio de la tarea 4 de la asignatura de cálculo diferencial, así que vamos a proceder a explicar lo que es el ejercicio 1. En el problema 1 nos decía el enunciado que para la función f de x, que es igual a x cubo menos 3x más 2, vamos a obtener como primer literal los intervalos donde es creciente o decreciente. Ahora, para saber dónde la función es creciente y decreciente, lo que debemos hacer es sacar la derivada, la cual es f de x es igual a x cubo menos 3x más 2, f' de x es igual a 3x cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 3, esa es la derivada. Ahora, el paso a seguir es igualar a 0 y despejar, para así poder saber dónde la ecuación se va a hacer 0. Entonces tenemos que 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Acá lo estamos igualando, ahora vamos a despejar. 3x cuadrado nos quedaría, que lo estamos viendo acá, 3x cuadrado es igual a 3. Luego despejamos, este 3 estaba multiplicando, ahora va a pasar a dividir. X cuadrado es igual a 3 entre 3 y x cuadrado va a ser igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el exponente cuadrado de x, que era este exponente, nótese, este lo vamos a quitar y lo que vamos a hacer es aplicar la raíz cuadrada en ambos lados. Así que vamos a aplicar la raíz cuadrada en x cuadrado y en 1 sería acá. Volvemos nuevamente a aplicar acá la raíz cuadrada y aplicar aquí también la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría x es igual a más menos 1. Y los intervalos a evaluar entonces van a ser desde menos infinito hasta 1, menos 1 hasta 1 y 1 hasta infinito positivo. Luego procedemos a realizar una tabla para poder analizar la función dándole valores de prueba en la derivada para ver qué signo nos da el resultado. Si nos da signo positivo será creciente y si nos da signo negativo entonces va a ser decreciente. Ahora, cabe mencionar que no nos interesa el valor del resultado, sino más bien el signo de este. Vamos a ver esta tabla. Acá podemos ver los intervalos, valor de prueba, signo de la función y la conclusión. En los intervalos vamos a tener el del infinito negativo hasta 1. El valor de prueba va a ser menos 2 y el signo va a ser positivo, por lo tanto es una función creciente. En el intervalo menos 1,1 el valor de prueba va a ser 0 y nos va a dar un signo negativo, por lo tanto es decreciente. Y en el intervalo 1 hasta infinito positivo el valor de prueba será 2 y el signo entonces va a ser positivo, por lo tanto es una función creciente. Ahora, en la derivada, es esta, ¿no? La que veíamos al principio. Vamos a sustituir los valores de prueba. Entonces, el menos 2, el 0 y el 2. Y vamos a ver que nos dan los signos estos, en este orden. Positivo, negativo y positivo. Vemos la función evaluada. 3 por menos 2, que es el primer valor de prueba, al cuadrado, menos 3, eso va a ser igual a 9. Como vemos, el 9 tiene un signo positivo, entonces la función es creciente. Cuando la evaluamos en 0, nos queda 3 por 0 al cuadrado, menos 3 es igual a menos 3, que es signo negativo, por lo tanto la función va a ser decreciente, ¿verdad?
Y por último, cuando analizamos el valor de prueba, que es 2, nos da 3 por 2 al cuadrado menos 3, eso es igual a 9, y el 9 tiene signo positivo, entonces es una función creciente. Pasamos luego al literal B, en el problema 1, siempre. Nos pide que encontremos sus valores máximos y mínimos relativos. Ahora, lo que tenemos que hacer en este literal, bueno, solo lo único que tenemos que hacer es analizar la tabla de crecimiento que hemos hecho. El máximo relativo será el número donde pasa de crecer a decrecer, y el mínimo será cuando decrece y luego crece. Entonces, analicemos la tabla que veíamos anteriormente. Es la que veíamos en el literal A. Están los mismos intervalos, menos infinito hasta menos 1, menos 1,1 y de 1 hasta infinito positivo, con los valores de prueba menos 2, 0 y 2, el signo de la función más, menos, más, o sea, positivo, negativo, positivo, y la función creciente, decreciente y creciente, ¿vale? Ahora, como podemos observar acá, donde pasa de creciente a decreciente es en menos 1. Entonces, el máximo relativo es de menos 1. Nótese, acá, menos 1. Y donde pasa de decreciente a creciente es en 1. Entonces, el mínimo relativo es igual a 1. Nótese acá. Es 1. Eso sería el valor máximo relativo y mínimo relativo. Pasamos al literal C, donde nos pide encontrar la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica. Para empezar, vamos a calcular siempre la derivada. Teníamos, ¿verdad? X cubo menos 3x más 2. Y nos va a quedar 3x cuadrado menos 3 al final. Ahora, calculamos una segunda derivada que nos va a dar 6x. Luego, vamos a igualar a 0 y vamos a despejar. Igualamos a 0, 6x igual a 0, ahora despejamos. El 6 estaba dividiendo, estaba multiplicando, este 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, x es igual a 0 entre 6. Entonces, x va a ser igual a 0. Y este es el punto de inflexión en x. Ahora, para calcular a y, vamos a sustituir a x con el valor encontrado de la primera ecuación. Vamos a evaluar la función de y. Entonces, como el valor dijimos que iba a ser 0, vamos 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Lo que estamos evaluando es esta ecuación, ¿eh? Sustituimos la x por el 0. Entonces, veamos acá, 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Y eso al final nos va a dar que es igual a 2. Entonces, las coordenadas del punto de inflexión van a ser el intervalo 0,2. Para poder determinar los intervalos de concavidad necesitamos dos cosas. La primera es el valor de x en el punto de inflexión y además la segunda derivada. Lo que vamos a hacer es marcar en la recta numérica el valor de x y tomamos dos valores al azar, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces los dos tienen que dar signos diferentes, como lo vemos en la gráfica. 0, los valores al azar son menos 2 y 2, son signos diferentes. Ahora en este caso tenemos a 0 como punto de partida y a menos 2 y 2 como números al azar, izquierda y derecha respectivamente. Luego sustituimos en la segunda derivada. Veamos lo que estábamos viendo hace poquito. 0 es el punto de partida y tenemos a menos 2 y a 2.
Ahora lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Entonces, con el valor de prueba de menos 2, 6 por menos 2 es igual a menos 12. Ahora, como es un número que nos dio signo negativo, nótese acá, es cóncavo hacia abajo. Ahora veamos la otra, el otro valor, que era 2 positivo. 6 por 2 es igual a 12. Nótese que este tiene un signo positivo. Por lo tanto, como es positivo, va a ser cóncavo hacia arriba. Quiero que veamos la tabla que voy a mostrar ahorita, donde vamos a ilustrar mejor las ideas, ¿verdad? En el intervalo desde infinito negativo hasta menos 1, tenemos el intervalo menos 1 hasta 1 y el intervalo desde 1 hasta infinito positivo. Veamos en el de el valor de prueba en el intervalo desde infinito negativo hasta menos 1, el valor de prueba era menos 2. Entonces veíamos que nos daba menos 12. Y el signo que obviamente el menos 12 iba a ser menos, ¿verdad? Entonces concluimos que es cóncavo hacia abajo. Vamos a ver en el intervalo 1 hasta infinito positivo, donde el valor de prueba fue 2. 6 por 2 nos dio 12 con signo positivo. Por lo tanto es cóncavo, dijimos, hacia arriba. Hacia arriba. Ahora vamos a ver el literal D, donde nos dice que tenemos que trazar la gráfica. Ahora, para trazar la gráfica, vamos a tabular y darle valores a X. Y luego ubicamos los puntos y dibujamos en el plano cartesiano. Veamos, estos son los valores que le vamos a dar a X. Acá la función evaluada en cada valor y acá el intervalo que nos va a quedar. Tenemos menos 2, menos 1 como valor de X, 0, 1 y 2. Y la función X cubo menos 3X más 2. Acá se nos va a formar el par ordenado. Y evaluémosla en menos 2. Menos 2 al cubo menos 3 por menos 2 más 2 nos va a dar igual 0. Entonces el intervalo nos va a quedar menos 2, que es este, coma 0. El par ordenado, perdón, es el par ordenado en el plano cartesiano. El que nos va a quedar menos 2, 0. Ahora veámosla evaluándola en menos 1. Menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 sería, perdón. Más 2, eso es igual a 4. Entonces en el intervalo, perdón, en el par ordenado nos quedaría menos 1,4. Evaluémoslo en 0. 0 al cubo menos 3 por 0 más 2, eso es igual a 2. Entonces el par ordenado nos queda 0,2. Si lo evaluamos en 1, 1 al cubo menos 3 por 1 más 2 igual a 0. Entonces nos quedaría el par ordenado 1,0. Y finalmente lo vamos a evaluar en 2. Sería 2 al cubo menos 3 por 2 más 2 es igual a 4. Entonces el par ordenado nos quedaría 2,4. Quiero que veamos la gráfica de x cubo menos 3x más 2 y acá están ordenados pues los puntos que veíamos. Esta es su gráfica, la gráfica de la función. Vámonos al literal E. Y nos pide investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo menos 1,2. Ahora, para que el teorema de Rolle
sea aplicable debe cumplir tres condiciones. La primera, que f de x sea continua en a, b. 2, que f de x sea derivable en a, b, sin incluirla, ¿verdad? Y número 3, que la función evaluada en a sea igual a la función evaluada en b. Ahora, como nuestra función x cubo menos 3x más 2 es una función polinómica, es continua en todos los reales. Por lo tanto, será continua en todo. Por consiguiente, en el intervalo menos 1, 2, con esto se cumple la primera condición. Dice que la función sea derivable en menos 1, 2, que es esta. Como función polinómica es derivable en todos los reales, entonces lo será también en ese intervalo. Menos 1, 2 sin incluirlos a ambos. Y para que se cumpla la tercera condición, tenemos que f, la función evaluada en a, tiene que ser igual a la función evaluada en b, donde a es igual a menos 1 y b es igual a 2. Entonces vamos a calcular para ambos casos. Vamos a ver la función de a, es esta. Como dijimos que va a ser menos 1, va a ser menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 2. Eso nos va a dar 4. Ahora la función evaluada en b, 2 al cubo, menos 3 por 2, más 2. Eso va a ser igual a 4. Y nótese que este es igual con este, por lo tanto, son iguales. Así que si cumple y satisface las condiciones del teorema de Rolle. Ahora que sabemos que si cumple las condiciones, vamos a pasar a buscar C, que está dentro del intervalo, ya que debe existir. Ahora, lo primero que vamos a hacer acá es sacar la derivada. Tenemos x cubo menos 3x más 2. Y luego tenemos a 3x cuadrado menos 3. Luego lo que vamos a hacer es igualar a 0. 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Vamos a despejar x. 3x cuadrado es igual a 3. X cuadrado. Entonces, como este está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. X cuadrado es igual a 3 sobre 3. X cuadrado es igual a 1. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Este se va con el radical. Nos queda x. Y acá nos queda más menos 1. Eso sería x es igual a más menos 1. Como menos 1 es un extremo del intervalo, no lo tomamos en cuenta, donde x es igual a c. Por lo tanto, c va a ser igual a 1 y concluimos que x es igual a 1, pertenece entonces al intervalo menos 1, 2. El literal f nos pide investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo 1, 2. Para que el teorema del valor intermedio se cumpla, tiene que cumplir ciertas condiciones. La primera, si f de x es continua en a, b y derivable en ab. Entonces, existe un c perteneciente a b, tal que f', la función c, sea igual a la función evaluada en b menos la función evaluada en a, todo eso sobre b menos a,
con lo que concluye el ejercicio 1. Muchas gracias por la atención prestada y me despido.